Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que hubiéramos podido descansar y, gozar en familia de nuestras reuniones familiares. El día de hoy seguimos en nuestro estudio del Pentateuco y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que fue los versículos o los capítulos del día de ayer y los del día de hoy, es decir, aproximadamente del capítulo 14 al 16-17. Y vamos a estar hablando acerca de la rebeldía. Y la rebeldía es un tema que tal vez para nosotros como cristianos es un poco conflictivo si hemos tenido algún inconveniente o si hemos escuchado dentro de los conceptos que se pueden llegar a manejar dentro de la rebeldía cristiana. Pero hoy quiero que toquemos este tema desde algo en lo cual nosotros tenemos que tener muy clara, y es que el corazón del ser humano siempre ha tendido a ser rebelde en contra de Dios. Y esto entendámoslo como ir en contra de las enseñanzas, de los parámetros o del simple hecho de saber y reconocer que hay un Dios que ha creado todo y que ha sido el dador de vida en cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de este pueblo de Israel que se rebelaba y de un hombre en específico un poco más adelante. Pero quiero que vayamos directamente al capítulo 14, versículo 1. Y acá en este punto entendamos que ya había enviado el pueblo de Israel 12 espías para ir y mirar qué había en la tierra prometida. Y como tal, habían 10 espías que habían dicho que en cierta manera era imposible y que prácticamente conquistar esa tierra era un suicidio. Pero habían otros dos que acá hoy o usted el día de ayer que haya hecho esta lectura, pues se va a dar cuenta de que habían dos que decían que tal vez era difícil, pero que con Dios era todo posible. Pero acá vemos a un pueblo que estaba completamente rebelde porque había olvidado el propósito de Dios con ellos de llevarlo a la tierra prometida. Y vemos en el versículo 1, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Aquí vemos un pueblo que, sin importar las circunstancias que ya habían pasado, tanto las favorables como las no favorables, ¿cierto? Entendamos las favorables como todos los milagros, la manera tan maravillosa, poderosa en que Dios no solo los había sacado de Egipto, sino también los había mantenido durante el desierto hasta este punto, sino también las cosas no favorables, como aquellas rebeliones que tuvieron, ¿cierto? Al ver cada obstáculo como algo en lo cual el Señor en cierta manera se hubiera olvidado de ellos. Y en este punto vemos que nuevamente están cayendo en ese mismo error. Pero algo de lo que más nos lleva a pensar es que este acto de rebeldía colectiva les llevó a esa generación a no entrar a la tierra a la tierra prometida, a la tierra que había prometido el Señor a sus antepasados. Y esto nos lleva a entender las consecuencias que tiene la rebeldía en una persona, en un grupo, que afecta a toda una generación, afecta a toda una comunidad, a todo un pueblo. Muchas veces podemos llegar a tener conceptos erróneos de lo que es la rebeldía y la manera como se debe manejar. Pero algo lo cual quiero que veamos es que en este caso la rebeldía más allá en contra de Moisés y Aarón iba directamente a Dios. Porque aunque se quejaban delante de Aarón y de Moisés,
las razones por las cuales ellos se estaban quejando eran porque creían que Dios los estaba llevando a morir. Y eso nos muestra a nosotros dos cosas. Uno, no sabían quién era Dios. ¿Cómo se les iba a ocurrir que Dios los iba a llevar a morir? Cuando el propósito era todo el contrario, que tuvieran una vida libre y una vida en una tierra donde le fluía la leche y la miel. Y por otro lado, el desagradecimiento, ¿cierto? El olvidar todas las cosas que el Señor había hecho por ellos. Aún a pesar de sus rebeliones pasadas, Él siempre estuvo, siempre fue fiel y permaneció, ¿cierto? Y eso nos lleva a entender dos cosas en las cuales se basa principalmente esta rebelión. Y uno es la falta de adoración y la falta de alabanza, es decir, la falta de saber y reconocer quién es Dios, sus atributos, todo lo que es Él, y también la falta de agradecer por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, o en este caso, lo que había hecho el pueblo de Israel. Pero ahora miremos por otra parte la actitud que tenían estos líderes, ¿cierto? Porque muy fácil hubiera podido ser para Moisés y para Aarón sencillamente tomar poder de su posición e implantar en cierta manera decretos en contra de este pueblo o en contra de las personas que se habían rebelado, ¿cierto? Pero acá vemos todo lo contrario. Ellos dicen que ellos se postraron en tierra delante del pueblo, y en cierta manera no se estaban postrando delante del pueblo para decirles, ok, ustedes tienen la razón, perdónenos la vida, sino por las consecuencias que éstas iban a traer por todo el pueblo. Si algo nosotros tenemos que entender, y el Antiguo Testamento es mucho más explícito en esto, es que el Señor muchos de los pecados lo veía en un conjunto como un pueblo, donde una sola persona afectaba a toda la comunidad o a todo el pueblo. Y eso nos lleva a pensar lo que en el Nuevo Testamento nosotros vemos como ser nosotros el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo, donde si un solo miembro, una sola parte del cuerpo se enferma, pues de no tratarse se va a llevar a que se enferme todo el cuerpo, ¿cierto? Y esto para el Señor es algo muy importante y algo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta. Los problemas, los pecados de una persona, de un grupo, afecta a toda la comunidad, a toda la iglesia, porque somos todos un solo cuerpo que gira alrededor de Cristo. Dentro de esto, ya para terminar, quiero que veamos también el ejemplo de otro hombre que también se rebeló, si vamos a número 16. Y aquí vemos un hombre que se rebeló en contra de Dios. Si vamos directamente a número 16, versículo 1, dice: Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros preeminentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho ustedes tienen para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a mis seguidores: Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Dentro de lo que estaba hablando antes de las autoridades, vemos que Moisés y Aarón en ningún momento se pusieron a discutir con el pueblo dentro de lo que era y lo que no era, si ellos estaban mal o si no estaban en su percepción, sino por lo contrario lo dejaron a algo muy importante, y es la soberanía de Dios. A Dios no se le escapan las cosas. Y Dios tenía pleno conocimiento. Y Dios, vemos que Dios es alguien en el cual se muestra en el Antiguo Testamento muy involucrado en cada acción del pueblo israelita. Y eso nos lleva a entender de que Dios tiene el control de las cosas. Y estos líderes mostraron su confianza plena en el Señor. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento que estas acusaciones no tenían ningún fundamento dentro de los parámetros que el Señor había establecido y las ordenanzas que Él había dado, ¿cierto? Esa era la tranquilidad que ellos tenían, su confianza en que ellos habían actuado según el criterio de Dios. Por eso no era necesario defenderse.
porque Dios mismo los defendería y traía la luz a la verdad. Y eso nos lleva a pensar a nosotros en la manera en cómo actuamos en estas cosas. Nosotros no tenemos que jugar a ser Dios o a querer, en cierta manera, caer en la manipulación, en decir o no decir, en acusar o no acusar, en juzgar o no hacerlo, ¿cierto? Cuando sabemos de que Dios es justo. Y eso nos vuelve al principio a las dos cosas en las cuales falló el pueblo de Israel. Y es a la falta de oración y de alabanza, ¿cierto? A la falta de conocimiento de quién es Dios y a la falta de agradecimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es algo muy importante que debemos cultivar en nuestras vidas. Es algo que nosotros debemos cada día hacerlo diariamente para evitar caer en la rebeldía. Porque la rebeldía normalmente comienza con esos dos factores. Cuando olvidamos quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y hablemos netamente de Dios, porque es Él, ¿cierto? El resto, los líderes y demás son instrumentos. Y esto era algo que tenía muy claro Aarón y Moisés. Ellos eran instrumentos de Dios y por eso su actitud era de postrarse delante de Dios en favor del pueblo, pidiendo misericordia, porque sabían y entendían que el pueblo estaba fallando, que este hombre más los otros estaban equivocados, que ellos no estaban en lo correcto, pero ellos nunca usaron su poder, nunca usaron su jerarquía o su liderazgo. Por el contrario, siempre lo dejaron a la soberanía de Dios. Y dentro de esto, familia, lo más importante y con lo cual yo quiero recalcar es de mantener siempre un corazón agradecido, mantener un corazón en el cual siempre reconozcamos las bondades, las misericordias y el favor de Dios con nosotros, porque en los momentos difíciles, en las noticias, en el chisme y demás, es cuando nosotros tenemos que recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo siguiente, siempre y cada día conocerlo más de Él. Porque muchas veces el error viene de nuestra falta de conocimiento. La palabra de Dios es muy explícita. Por falta de conocimiento pereció nuestro pueblo. ¿Por qué todos estos hombres se rebelaron? Porque no sabían todo lo que había sucedido. Porque muchos de ellos sencillamente habían pasado por encima o no tenían conocimiento de las grandezas que el Señor había hecho en este pueblo. Y eso es lo importante de nosotros, escudriñar la palabra, de conocer a Dios en todas sus facetas, no solo en el Padre amoroso, en su misericordia y en su gracia, sino también en las otras, en su disciplina, en su exhortación y en la manera en la que Él tiene para nosotros hacernos crecer, que es a través de las pruebas. Señor, gracias por este día, gracias por esta bendición de poderte conocer cada día más y de acercarnos a ti. Padre, lo primero que te pedimos es que perdones nuestros corazones, Señor, si hemos guardado rebeldía o si nos hemos rebelado principalmente contra ti, Señor, porque ese es nuestro primer error, Señor. Haber creído de que somos autosuficientes y que no te necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos caído en ese error, pero sobre todo ayúdanos cada día, Señor, a guardar nuestros corazones, a guardar, Señor, nuestra lengua. Tu palabra dice que aún el necio cuando calla es tomado por sabio, y tú mismo, Jesús, dijiste que lo que entra en la boca no es lo que contamina, sino lo que sale de ella. Por eso ayúdanos a ser prudentes, papá, y a pasar cada cosa por el filtro que es tu palabra, que esa es tu voz, esa es tus mandamientos, tus ordenanzas, tus preceptos. Gracias te damos por este día, amado Padre. Bendícenos, acompáñanos y ayúdanos a crecer cada día a la estatura del varón perfecto. Te oramos y nos quedamos en tu precioso nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.